Yo quiero que busquen en sus Biblias Ezequiel 33. Entonces vamos a estar del 1 al 9. Y vamos a ver cuál es el deber del atalaya y qué es un atalaya. ¿Cuál es el deber de nosotros como atalaya? ¿Cuál es el deber que Dios ha puesto en nosotros cuando nos encarga la tarea de ser atalaya? Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ezequiel 33. ¿Lo tienen ahí? Mi hermanita, vamos a ayudarla. Vamos a ponerlo aquí en la pantalla para que ella pueda leer. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando traiga yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tome a un hombre de su territorio y lo ponga por centinela, y él vea venir la espada sobre la tierra y toque la trompeta y avise al pueblo, cualquiera que oiga el sonido de la trompeta y no se prepare, viniendo la espada lo hiera, su sangre será sobre su cabeza. El atalaya es un centinela. Y normalmente el atalaya está no en el mismo nivel del pueblo ni de su rey. Generalmente el atalaya está ubicado en una torre alta, porque es lo que le permite al atalaya avistar, es decir, ver de lejos lo que viene hacia el pueblo o lo que viene hacia la nación. Entonces, el atalaya es una torre que es construida para eso. El atalaya es un centinela. Por eso nosotros, cuando Dios nos levanta como atalaya, nos da una responsabilidad. Y nosotros tenemos un deber como atalaya. El atalaya no es la persona que dice lo que su imaginación en ese momento tiene. Pero tampoco el atalaya es la persona, es el centinela, que dice lo que le agrada al rey o le agrada al pueblo. Pero el atalaya tampoco no es el centinela que dice lo contrario a lo que ve venir. El atalaya está obligado a decir la verdad de lo que ve venir. El atalaya está obligado a revelar, a informar lo que él ve que viene para el pueblo o para el rey. En este caso, el atalaya de Dios es la persona que está siendo un mensajero de Dios. Y tiene entonces que decir lo que Dios está mandando a su pueblo. Cada uno de nosotros somos atalaya en nuestras comunidades. Somos atalaya con nuestra familia. Somos atalaya en nuestros trabajos. Y como atalaya de Dios, nosotros estamos en el deber de decir las cosas que Dios está mandando para su pueblo. Nosotros estamos en el deber de decir la verdad, no la que le agrade al jefe nuestro, no la que agrade coyunturalmente a lo que estamos ahí sentados, que para hacernos el gracioso le decimos lo que a ellos le agrade. El atalaya está en la obligación de decirle la verdad aunque se disgusten. Porque el atalaya no dice lo que el otro le agrada o quiere escuchar. El atalaya tiene que decirle lo que él está viendo. Porque es un centinela. Nadie pone en una torre a una persona ciega a ser atalaya. Porque no ve. Puede escuchar, pero no ve lo que viene. El centinela tiene que ser una persona que vea lo que viene encima del pueblo o encima del rey.
Y cuando nosotros cumplimos ese deber de ser atalaya, en un momento no le caemos bien a las personas, porque lo que le decimos no les agrada, porque lo que le decimos no les gusta. En otro momento nos desprecian, nos sacan fuera del círculo, porque uno siempre está diciendo las cosas como son, diciendo la verdad, porque tenemos una responsabilidad frente a Dios. El atalaya tiene una responsabilidad y no puede rehuirla, ya sea de denunciar una inconducta, de denunciar una irresponsabilidad, de denunciar una falsedad. El atalaya tiene la responsabilidad de decir la verdad de lo que está viendo. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando el centinela no cumple con ese deber de decir esa verdad, entonces esa espada viene sobre él. Fíjense cómo dice el artículo, el versículo. Cualquiera que oiga el sonido de la trompeta y no se prepare, viniendo la espada lo hiera, su sangre será sobre su cabeza. Es decir, nosotros como atalaya, como centinela de Dios, estamos en el deber de decirle la verdad a las personas. Y cuando ellos no escuchan esa verdad, cuando ellos no escuchan esa trompeta, cuando ellos no escuchan esa advertencia, entonces ellos viven las consecuencias, pero nosotros hemos cumplido con nuestro deber. Es una trompeta de advertencia, pero también es la voz de cada uno de nosotros cuando le está diciendo a la persona, no camine, no transite por ese camino, que es un camino de perdición. No sigas por el camino en el que va, porque ese camino te va a llevar a la destrucción, a un abismo. Te va a destruir. Tú se lo estás diciendo para que pueda entender el daño que viene sobre él. Y tú le estás advirtiendo eso. Eso nosotros lo vemos diario. Nosotros lo hacemos con nuestros hijos, nosotros lo hacemos con nuestros hermanos, nosotros lo hacemos con nuestros familiares, nosotros lo hacemos con los amigos, que producto de la experiencia que tenemos, cuando vemos que van por un mal camino, estamos advirtiéndoles de que no continúen por ese camino. Y en ese momento nosotros le estamos hablando la verdad. Posiblemente no le guste, posiblemente se incomode, posiblemente no le agrade lo que uno le está diciendo, pero ese es el deber que nosotros tenemos como centinela de Dios. Nosotros tenemos que advertirle como conocedores de la palabra de Dios, porque el que no conoce la palabra de Dios da una serie de tumbos y de pasos que finalmente lo llevan a la perdición. Y el verso 5 continúa. El sonido de la trompeta oyó, pero no se preparó. Su sangre será sobre él, pero el que se prepare salvará su vida. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no se prepara, y viniendo la espada hiere a alguno de ellos, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del centinela. ¿Cuál es el responsable? Es el centinela. Fue él que sabía lo que le venía y no se lo advirtió. Entonces esa sangre está sobre ese centinela. Esa sangre está sobre nosotros cuando omitimos decirle la verdad a una persona, o porque no queremos ofenderlo, o porque esa persona ocupa una posición tan alta que nosotros no nos atrevemos a decirle las cosas como son, porque tenemos temor de la reacción que esa persona pueda tener, del ataque que esa persona pueda tener, o de la desconsideración que esa persona pueda tener
sobre uno cuando se le está diciendo la verdad. Entonces el centinela está obligado a decir la verdad, a decir las cosas incorrectas. Pero también el centinela tiene otra obligación, que es actuar correctamente. El centinela que no actúa correctamente, el atalaya que no actúa correctamente, entonces está faltándole a Dios. No solamente es que usted tiene que erigirse y decir la verdad, sino que usted debe de actuar correctamente. Jesús dijo, nadie es profeta en su tierra, pero la gente corta la cita bíblica. Porque Jesús dijo, nadie es profeta sin honra en su propia tierra. La palabra honra generalmente la omiten y dicen, nadie es profeta en su tierra. No, hay profetas en su tierra, pero con honra. Deben de tener honra. Entonces usted debe de ser profeta en su tierra, profeta en su casa, profeta en su familia, profeta en su hogar, profeta en su trabajo, porque usted tiene que tener honra. Entonces, tiene que ser un profeta y el centinela tiene que decir la verdad. El centinela no puede actuar de manera incorrecta, porque cuando el centinela actúa de manera incorrecta, ¿qué es lo que pasa? Que entonces no lo escucha, el pueblo no lo escucha. La gente no lo escucha. Cuando el centinela dice, ahí viene el lobo, y el lobo no viene, y es un cabrito lo que viene, y todo el mundo se prepara para defenderse del lobo, y se dan cuenta que no es un lobo, cuando ya el centinela vaya a decir de nuevo que viene el lobo, y viene de verdad, entonces el pueblo no le va a hacer caso. Por eso, el centinela tiene que actuar correctamente. Correctamente, lo dice la palabra de Dios. Y no es del agrado. Y nosotros tenemos lo que pasó con David y su hijo Absalón. Yo quiero que ustedes busquen 2 de Samuel 18:24 para que ustedes observen cuál fue la reacción de el rey David cuando le dieron la noticia de Absalón. Fíjense que dice la palabra de Dios. 2 de Samuel 18:24. David estaba sentado entre las dos puertas. El atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio un grito y lo hizo saber al rey, el cual dijo, si viene solo, son buenas noticias. Buenas noticias trae. Mientras el hombre venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría. Dio voces el atalaya al portero diciendo, ahí viene otro hombre corriendo solo. También este es un mensajero, dijo el rey. El atalaya dijo de nuevo, me parece que el primero corre como Ahimaas, hijo de Sadoc. Ese hombre esté bien y viene con buenas noticias, dijo entonces el rey, porque lo conocía. Había un antecedente de ese que venía corriendo hacia el pueblo, hacia el rey. Cuando Ahimaas se acercó, dijo el rey en alta voz, paz. Y postrándose en tierra delante del rey, le dijo, bendito sea Jehová tu Dios, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor, el rey. ¿El joven Absalón está bien?, preguntó el rey. Ahimaas respondió, vi yo un gran alboroto cuando me envió Joab, el siervo del rey,
pero no sé qué era. Pasa y ponte allí, dijo el rey. Él pasó y se quedó de pie. Llegó luego el etíope y dijo: traigo buenas noticias para mi señor, el rey. Hoy Jehová ha librado tu causa de manos de todos los que se habían levantado contra ti. El rey preguntó entonces al etíope: ¿el joven Absalón está bien? El etíope respondió: que a los enemigos de mi señor les vaya como a aquel joven, y a todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó, subió a la sala que estaba encima de la puerta y lloró. Mientras iba subiendo decía: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera haber muerto en tu lugar, Absalón, hijo mío, hijo mío? Es decir, esa noticia que esos centinelas le traían no eran buenas. Él pensó que eran buenas noticias. El primero vino y él, por su conocimiento de que entendía que era una persona seria, honesta, le dijo la verdad. Había un gran alboroto y yo no pude ver lo que era. Pero entonces el etíope, que era otro mensajero, le dijo la verdad. Y esa verdad que le dijo al rey, lo desgarró. No le dijo al rey: se lo llevaron, está herido y se lo llevaron. Le dijo al rey que lo que le pasó a ese joven, le pase a todo lo que se levanten contra él. Y el rey entendió entonces que estaba muerto, que lo habían matado. Ciertamente a su hijo Absalón lo habían matado porque tuvo una sublevación contra su propio padre siendo rey de Israel. Entonces el centinela no rehuyó decirle la verdad. Le dijo la verdad aunque le desgarró el corazón. Y aun cuando él prefería con su llanto estar en lugar de su hijo, conoció la verdad de parte de los centinelas que había puesto, que eran los atalayas, las personas que están no en la retaguardia, sino en la vanguardia. El que está en la vanguardia está adelante. Nosotros somos centinela de esta iglesia. A nosotros no nos es dado estar detrás del que llega, sino delante del que llega. Porque nosotros tenemos que hacer frente a lo que llega. Porque tenemos que demostrar que esta iglesia nos duele a cada uno de nosotros. Y que nosotros asumimos el compromiso que tenemos con esta iglesia. El centinela es una persona responsable. El centinela no es una persona que cuando le corresponde hacer algo, lo deja para después. O se olvida, o se acuesta a dormir. Porque si se acuesta a dormir en su puesto, entonces el enemigo lo sorprende. Fíjense que el centinela no duerme. Y el centinela está en lo alto. No lo ponen en un hoyo para que vigilen un hoyo. No, lo suben en lo más alto para que pueda entonces avistar cuando el peligro se acerca. Esa es la función del centinela. Por eso el Señor en este texto bíblico de Ezequiel le está diciendo a su pueblo lo que viene si su pueblo no actúa como tiene que actuar, como un centinela, diciendo las cosas que tiene que decirle a su pueblo, al rey, a los gobernantes, a los ministros, a los funcionarios, al que no es funcionario. Pero si somos centinela, nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios.
nosotros no podemos ser centinelas mudos. Ustedes no han visto un centinela mudo. El centinela lo primero que hace es que lanza un grito o toca una trompeta para poner en alerta al pueblo. Ustedes que han estado y que conocen diferentes regiones de nuestro país se dan cuenta que en Sabana de la Mar, por ejemplo, a las 12 del mediodía tocan una trompeta, tocan una sirena y ya el pueblo sabe que son las 12 del mediodía. En muchos pueblos eso todavía se usa y tocan esa sirena. Y cuando le tocan la sirena, ya la gente dice, son las 12, comienzan a cerrar los negocios y a cerrar todo. Y usted llega al pueblo y encuentra muchos negocios cerrados porque a las 12, puntual, todos comienzan a cerrar. No salen casa por casa a decirle, son las 12, cierren. No, le tocan la sirena. Y en muchos pueblos de nuestro país, anteriormente se utilizaba anunciar las cosas a través de unos altoparlantes que lo escuchaba el pueblo entero. Y entonces, ahí se enteraba la persona y el pueblo de lo que estaba ocurriendo. Una vez, yo estaba con mi padre en Sabana de la Mar y estando en una actividad, eran alrededor de las 6, 7 de la noche. Y entonces escuchamos una bocina que decía, a Juan Hernández lo llaman de Codetey, a Juan Hernández lo llaman de Codetey, porque ellos estaban anunciando que a esa personalidad de ese pueblo, a esa persona, lo estaban llamando de Codetel. Y era un anuncio, y entonces esa persona llegaba a ese centro de Codetel y recibía su llamada. Pero fíjense, nosotros que estábamos en una actividad, mi papá, un amigo de él se llama Rafa Gamundi, escuchamos eso. A Juan Hernández lo llaman de Codetey. A Juan Hernández, él no es sureño, él no es ibaeño, pero hablaba con la I. Fíjense bien, él era el centinela de ese pueblo. Él era la persona que avisaba en ese pueblo. Y en historias que nos han narrado a nosotros posteriormente, nos han dicho que inclusive a través de ese método se descubrieron robos y se descubrieron una serie de cosas que utilizaban eso como un instrumento para descubrir eso. Eso es el centinela, el que avisa, el que ve lo que viene y lo avisa, pero lo dice la verdad, no se inventa. Ese centinela, ese etíope y ese centinela le dijeron a David, el etíope, lo que él vio, la muerte de su hijo. Le desgarró el corazón, pero no dejó decirle la verdad. Porque esa es la función del centinela. Pero el centinela tiene otro deber, y es el de predicar la palabra de Dios, en este caso nosotros. Nosotros debemos de predicar la palabra de Dios. Porque a nosotros quien nos sustenta es Dios. Quien nos sostiene es Dios. Quien nos protege es Dios. Y en función de Él es que nosotros actuamos y damos los pasos que nosotros damos en la vida.
Entonces nosotros tenemos una obligación y es predicar su palabra. Nosotros no podemos estar en un lugar y que las personas que están con nosotros, que trabajan con nosotros, no sepan que no somos cristianos. Tenemos que decirle que somos cristianos. Porque nosotros cuando llegamos a los lugares tenemos que llegar con un Dios le bendiga, un gloria a Dios, identificándonos como cristianos. Porque cuando nos identificamos como cristianos, inmediatamente se produce, ustedes no lo ven, pero automáticamente se produce una separación. No se lo dicen tampoco, pero se produce una separación. Y ya todo el que tiene su mente pecaminosa, que le gusta beber, que le gusta fumar, que le gusta hacer cosas, y dice, ese cristiano, ese yo no le propongo nada. Apártalo. Y ellos mismos automáticamente, usted no se da cuenta, pero no se lo dicen, pero ellos mismos hacen así y lo apartan. Entonces en su mente, que tienen toda su concupiscencia, ellos entonces lo sacan a usted. Porque usted se identificó desde que usted llegó al lugar y usted dijo, Dios le bendiga. Lo vio con su Biblia en la mano, leyendo su palabra. Dice, no, ese es cristiano. Yo quería invitarte a una cervecita. No, ya, ¿qué voy a invitar? Ese cristiano, ya lo dijo él, míralo ahí. No puedo. Entonces, esa es una labor fundamental que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que predicar. Nosotros no podemos ser mudos en nuestros vecindarios, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. No podemos ser mudos. Nosotros tenemos que ser habladores de la palabra de Dios. Es decir, personas que hablan la palabra de Dios. Que se gozan hablando de la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el verso 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Tú oirás la palabra de mi boca y los amonestará de mi parte. Cuando yo diga al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablas para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Tiene que hablar, tiene que decirle. Si está caminando incorrectamente, tiene que decirle, eso no es correcto. Él impío porque Dios toma eso en cuenta. Porque Dios está diciendo, pero mi siervo está en su cara, le están haciendo cosas incorrectas y se queda mudo, callado. No dice nada. Entonces usted tiene que señalárselo. Eso es incorrecto. Eso no es correcto. Porque lo dice la palabra de Dios. Que usted no se puede quedar callado. Tiene que decírselo, señalárselo. Porque es un impío. Una mentira que se hable delante de uno. Usted tiene que advertirle si no, eso no es verdad. Y sencillamente no es verdad. Porque usted tiene que, la palabra lo manda a usted a decirle a ese que está diciendo la mentira, eso no es correcto y eso no es verdad. Una mentira inocente, no hay mentira inocente. Es una mentira del tamaño de un blog o del tamaño de un edificio, pero es una mentira. Y el verso 8 dice, el verso 9 dice, pero si tú avisas al impío de su camino para que se aparte de él y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Es decir, es una responsabilidad que Dios pone en nosotros. Ya nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber. Yo te lo advertí, yo te dije que no transitara por ahí, no vayas a pensar
que eso me va a quitar el sueño, lo voy a lamentar, pero te estoy diciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, no camine por ahí, que ese es un mal camino y que la consecuencia de ese camino será muy cara que la vas a pagar. Bueno, pero tú entiendes que tú lo sabes todo y que tú, me voy por ahí, no hay problema. Trutum, se cayó. El griterío, porque tiene una pata rota. Que lo lleven, que llamen a la ambulancia. Perfecto, vamos a llamar a la ambulancia, pero no te puedes desesperar si la ambulancia dura 2 horas en llegar. Porque te advertí que no caminara por ahí, que te iba a caer y te iba a partir un pie. Entonces, ya yo cumplí con mi deber contigo. Ya yo te lo dije. Y te advertí y te lo he señalado 1 y 2 y 3 y 1000 veces. Porque hay personas en la vida que es como una cosa diabólica. Tú le dices la cosa 200 veces y se la pone de toda la manera posible para que pueda entender que le hace daño, que no es el camino correcto, que va camino a su destrucción. Y siguen ahí. Y tú lo quieres mucho y tú sufres. Y tú sufres. Pero continúan ahí. Finalmente, a ti te produce tanto dolor como el que le produce a él. Pero tú hiciste lo correcto. Intentaste de que esa persona que tú quieres tanto, porque si tú no lo quisieras tanto, tú lo ves en mal camino y tú le dices, mira, no cruces por ahí. Y tú sigues normal. Y no insiste, porque tú lo conociste hoy, lo viste hoy o tiene 2 días o 3 conociéndolo. Y no te preocupa mucho si tropieza o no tropieza. Pero hay personas que a ti te duele y que tú insistes mucho en decirle, no es el camino correcto, no es el camino correcto, pero finalmente va camino a su perdición. Pero tú has cumplido con tu deber. Tú has cumplido con tu deber y tú, la palabra lo dice, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Ante Dios, tú no tienes ningún sentimiento de culpa. Absolutamente ninguno. Y cuando pase lo que pase, que muera por su pecado, tampoco tú tienes que desgarrarte las vestiduras llorando por lo que tú ya advertiste. Porque tú has cumplido con tu deber. Esa es la función de un atalaya. Esa es la función de un centinela. Y Dios nos pone a cada uno de nosotros como centinela en diferentes lugares. Centinela en las oficinas, centinela en nuestros trabajos, centinela con nuestras familias, centinela en impensables lugares que cuando uno llega siente esa negatividad y tú estás en el deber de trazar inmediatamente la pauta, conforme a lo establece la palabra de Dios. ¿Le gusta? Amén. ¿No le gusta? Amén. Pero usted cumple con su deber. Entonces nosotros tenemos que actuar como esos centinelas de la palabra de Dios, como esos atalayas de la palabra de Dios. Y aunque no le guste lo que uno está señalándole, usted está cumpliendo con el deber, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Estamos librando nuestra vida. Estamos cumpliendo con ese deber. Entonces, eso es lo que establece la palabra de Dios. Nosotros somos centinelas y nosotros debemos de ser centinela en los lugares donde nosotros estamos. Y un centinela
es una persona eficiente. Un centinela no hay que arrempujarlo para que vaya a vigilar. Mira, ve a ver, huye, corre. Un centinela es parte. Un centinela no es lo último en el rango ni en el equipo. Un centinela es el primero que está. Porque ese centinela está en la vanguardia, no en la retaguardia. Ese centinela está adelante, observando, vigilando, chequeando. Porque es la persona que da el primer aviso. Es el que toca la trompeta. Es el que da el grito como lo dio con el rey David. Ese es el centinela, un grito de advertencia. Entonces nosotros tenemos que asumir nuestras responsabilidades como cristianos, convirtiéndonos en centinelas. Y somos nosotros los centinelas de cada uno de los espacios donde estamos con la palabra de Dios. Que Dios le bendiga, mis hermanos.